Ya sabéis que ahora, bueno, pues vas a comprar, mandas a tu hijo a comprar el pan y te viene pues con 2 barras y un diagnóstico de TDAH. Esto es así, o sea, se están regalando. No vamos a entrar en el debate de si existe o no existe, simplemente, bueno, sí que es cierto que hay cierto sobrediagnóstico y que igual nos estamos pasando un poco, pero en este caso concreto sí que era un TDAH bien diagnosticado. Era un varón de 10 años, cursando quinto de primaria en colegio concertado. Y sobre todo, bueno, tenía trastorno de déficit de atención, sobre todo, bueno, lo que son las pruebas psicopedagógicas, todas fueron bien. Destaca sobre todo lo que era la inteligencia, que la tenía por encima de la media. A pesar de ello, pues las notas en el colegio no es que suspendiera, pero era justito, o sea, realmente era justito en cuanto a notas, pero no en cuanto a capacidad, ¿no? Entonces, bueno, era algo que les preocupaba a los padres, no solo las notas, sino también, bueno, lo que pasa con los TDAH, ¿no? Que suelen tener problemas de comportamiento, están siempre distraídos y no solo se distraen ellos, sino que distraen al resto de la clase, ¿no? Con lo cual causan ciertos problemas en lo que es el ambiente escolar. Este niño concretamente, como veis, estaba medicado por Concerta, una variedad del metilfenidato, o sea, anfetaminas, lo que se les da a los niños con TDAH. Y total, que se probaron, ¿no? La familia lo llevó al psicólogo. Claro, como objetivos terapéuticos en este caso pues son evidentes, ¿no? Mejorar el estado emocional del paciente, trabajar la autoestima y la seguridad derivada pues de las malas notas y del malestar en el colegio que tenía este niño, y finalmente, como consecuencia, la mejora atencional y de autoestima, pues evidentemente mejorar las notas. Estos son un poquito los entornos que utilizamos, pero bueno, antes de nada ponernos en contexto, ¿no? El caso este empieza en el curso 2016-2017 y entonces se lleva al chico al psicólogo y lo que hacen es proponerle pues, psicoterapia grupal con grupos de 7 niños. Entonces juntos lo que hacen es trabajar pues, un poquito lo que es la regulación emocional, trabajar habilidades sociales, resolución de conflictos, y se van haciendo esto a la vez que lo que se hacen también son talleres de atención, es decir, los chicos van además 2 veces por semana y se juntan a hacer una serie de cuadernos que lo que se hace es trabajar la atención. Entonces se hizo este tratamiento durante prácticamente todo el curso 2016-2017 y al finalizar se encontraron que, bueno, que a nivel de autoestima había ido muy bien, que realmente sí que había habido cambios, pero a nivel atencional, haciendo retes de un test de atención sostenida, estaba exactamente igual que al principio, o sea, había habido avances en un aspecto, pero en el aspecto atencional, que además es, bueno, es el directamente relacionado con las notas, no había habido ningún avance. Entonces, aquí lo veis, ¿no? Aquí en este momento es donde nos encontramos. Aquí entra lo que es ya la introducción de la terapia virtual. En el siguiente curso, en el curso 2017-2018, se decide probar tratamiento con realidad virtual combinado igualmente con psicoterapia en grupo, es decir, se prescinde de lo que eran los talleres de atención porque no estaban funcionando, simplemente no había habido ningún resultado, y entonces introducimos la realidad virtual. Entonces, un poquito para desglosar cómo fueron las sesiones. La primera, evidentemente, fue simplemente de familiarización, es decir, darle las gafas, que se familiarice con los diferentes entornos. Ya la psicóloga que lo trataba ya conocía al niño, ya lo había previsto, sabía que era imposible el día que le traes esto a un niño hacer ningún tratamiento. O sea, dejamos una sesión simplemente para conocer un poco lo que es la realidad virtual. A partir de la segunda sí que se empieza a trabajar, y se empieza a trabajar con técnicas de respiración, sobre todo con el fin de al final de controlar un poquito lo que es la hiperactividad del chico, de conseguir un poquito que centre la atención y que pueda hacer el tratamiento de la mejor manera posible. La psicóloga en este caso elegía un entorno que es un entorno de respiración diafragmática, donde aparece un pez globo. Claro, el pez globo se infla cuando tienes que coger el aire, se desinfla cuando lo tienes que soltar, entonces son indicaciones súper sencillas para un niño, es decir, además al niño le entusiasma el pez globo. Y la psicóloga aprovechó, que es una de las cosas buenas de la realidad virtual, especialmente en niños y adolescentes, ¿no? Que es especialmente motivador para ellos, el chico lo estaba, ¿no? Entonces la psicóloga aprovechó, viendo que era un entorno que le gustaba mucho, ¿no? Y le mandó deberes para casa, y no solo le mandó deberes para casa, sino que además los hizo, o sea que ya, bueno, fue increíble que mandes deberes y los hagan, y además aprovechaba también cuando estaban haciendo los entornos
cuando estaban haciendo respiraciones, para decirle, por ejemplo, que contara el número de burbujas que iban pasando por el entorno, que contara, por ejemplo, determinados peces de color. Es decir, aprovechaba para trabajar también mientras tanto en un entorno que a priori no está pensado para eso la atención, pero bueno, lo hizo y además consiguió vincular directamente al chico en el tratamiento, ¿no? Es decir, con los entornos que le gustaban, motivándolo, poniéndole deberes. Empezamos con estas técnicas, ¿no? Hasta llegar a la quinta sesión, que es donde ya introducimos el entorno de distracción, que es el entorno donde directamente, aquí sí trabajamos directamente lo que es la atención sostenida. Para que os hagáis una idea, el entorno de distracción es un entorno que nos vemos bajo el mar, no lo hemos puesto, ¿verdad? Todavía. Es un entorno que nos vemos bajo el mar, van pasando diferentes peces de diferentes tipos y debajo te indica cuál es el objetivo que tú tienes que cazar, ¿no? Por así decirlo. Entonces, con el visor vamos buscando entre múltiples estímulos cuál es el estímulo correcto y pescándolo. A partir de aquí, claro, para nosotros es trabajo de atención sostenida, para ellos es un juego. Entonces, perfecto, para nosotros perfecto también. Lo que hacen los niños es ir cazando los peces, cada vez se les va dando más puntuación, cada vez es más difícil, cada vez se sube más de nivel, con lo cual vamos aumentando el nivel del trabajo que estamos haciendo, ¿no? Para que os hagáis una idea, las sesiones de media son 15-20 minutos. Este chico empezó con unas sesiones de 5 minutos porque no aguantaba más, y acabó con sesiones de 25 minutos, es decir, multiplicó el trabajo de atención sustancialmente. A partir de aquí empezó a trabajarse combinadamente pues, lo que es el entorno de distracción con los diferentes entornos de relajación. Y en la sexta sesión se introduce primero el mindfulness sin sonido y posteriormente se incorpora. Se introduce el mindfulness sin sonido sobre todo porque al principio las instrucciones de mindfulness, ahora no porque ahora tenemos un entorno de mindfulness para niños, pero antes cuando se hizo este caso no existía. Entonces hay algunas instrucciones que pueden parecer a lo mejor para un niño un poco complejas, ¿no? Entonces la idea de la psicóloga era sobre todo explicarle un poquito, darle algunas indicaciones para que el chico fuese capaz de seguir las instrucciones de la meditación guiada. Con lo cual al principio hubo unas sesiones sin audio donde la psicóloga daba digamos, las indicaciones a seguir y posteriormente sí se fue incorporando el audio al mindfulness. Y no solo se fue incorporando el audio al mindfulness, sino que digamos, nosotros tenemos diferentes niveles de mindfulness que aumentan la complejidad, desde el pez globo, que es lo más básico del mundo y lo más sencillo, hasta el que habéis visto de Nadando con Delfines, que no lo habéis podido oír, pero las instrucciones que se dan realmente pues, son bastante más complejas y más aún para un niño, ¿no? De 10 años. En este caso, fuimos capaces de introducir los diferentes entornos hasta llegar a uno de los más complejos, que es este, ¿no? Entonces, a partir de aquí, lo que se fue es intercalando diferentes ejercicios, aumentando la regularidad de estas sesiones, es decir, los entornos cada vez llegaba más lejos al entorno de distracción, cada vez era capaz de hacer ejercicios de atención sostenida durante más tiempo y además era capaz de completar las relajaciones con mayor facilidad, y además combinándolo con los deberes, ¿no? Al final, consiguiendo todo esto, tras, si no me equivoco, son 16 sesiones de intervención, llegamos, digamos, al final del tratamiento. Entonces, esto ya lo he dicho. Entonces, a nivel de resultados, como veis, ¿no? Antes de la intervención virtual habíamos tenido buenos resultados en lo que es psicoterapia, pero malos en atención. Después de lo que es la intervención virtual, lo que tenemos es que haciendo TRTs, como antes del test de atención sostenida, la atención sostenida que presentaba al principio era muy baja, tras las 16 sesiones fue media y después, cuando se hicieron ciertas sesiones de seguimiento, que fueron unas cuantas más, llegó incluso a la media alta hasta el punto de que incluso el colegio llegó a decir que ya no era necesario para este chico trabajar el concepto de atención. Sí otros conceptos, pero no la atención. Y en cuanto al rendimiento escolar, directamente relacionado también con la mejora atencional, el chico consiguió pasar de aprobados a bienes y notables, notas acordes también con la capacidad que tenía, ¿no? Porque al final recordamos que era un niño con la inteligencia por encima de la media, pero que estaba sufriendo por aprobar, ¿no? Entonces, bueno, los profesores dieron una valoración muy positiva de lo que es la intervención y una de las frases, digamos, que nos dejó este caso era: me imagino que los profesores son los peces que tengo que cazar, ¿no? Porque hábilmente la psicóloga lo que le decía es que imaginara que los profesores eran como esos peces que al final lo que estás haciendo no es otra cosa que seguirlos con la mirada, que focalizar tu atención
en ellos, ¿no? Entonces, lo que decía el chico era esto, ¿no? Que a partir de ahora los profesores eran como esos peces y tenía completamente la atención centrada en ellos, consiguiendo pues, lo que hemos visto, ¿no? Mejores resultados en el colegio, mejoras a nivel atencional y también, por supuesto, sin olvidarnos de la psicoterapia grupal, que también entra aquí, no solo es terapia virtual, hay que combinarla siempre con otras técnicas. En este caso pues, se consiguieron también mejoras en lo que son las habilidades sociales. Uy. Y estos son algunos de los entornos que se utilizaron. Este sería el entorno de distracción, este sería el entorno del bajo el mar donde aparece el pez globo, y aquí, por ejemplo, pues tenemos algunas de las escenas de mindfulness que se utilizaron al final, que ya son un poquito más complejas, pero que al final, progresivamente, pues pudimos aumentar el nivel, ¿no? El nivel de las sesiones. Así fue más o menos como transcurrió el caso. Después, evidentemente, se siguieron haciendo seguimientos, pero como os digo, o sea, a mí lo que más me destaca de este caso, sobre todo, es que hubo un momento dado que en un TDAH dejamos de trabajar la atención porque consideramos que no era necesario, ¿no? Que es para mí lo que más choca realmente en este caso. Mientras caminas, centra toda tu atención en el lugar donde estás, en el que te encuentras aquí y ahora. Observa todo el lugar y todo lo que hay en él. Ahora vamos a pasear por este desierto mientras hacemos un ejercicio de observación consciente.